La suma de Riemann se representa con esta ecuación y lo que hace no es más que sumar todos los rectángulos que se pueden dibujar dentro de una curva. Como pueden ver, estos rectángulos se pueden dibujar que todos queden dentro de la curva o que queden sobresaliendo al menos por una parte. Encontrar áreas bajo curvas no es algo nuevo, es algo que se ha hecho ya desde los griegos usando áreas de secciones conocidas. En este caso vamos a usar un rectángulo cuya área es delta de x y la altura va a ser f de delta de x. Entonces aquí tenemos el área de un solo rectángulo. Para quien se pregunte por qué se sigue enseñando esto, si ya sabemos que el área bajo una curva se puede hallar mediante integrales, este señor Riemann es del siglo XIX y el teorema fundamental del cálculo, o sea las integrales, fueron escritos por Newton y Leibniz siglos antes de Riemann. Bueno, al final de este video vamos a ver por qué es útil a veces aproximar el área bajo una curva sin usar integrales. Para empezar vamos a aproximar el área de la curva f de x igual a x al cuadrado, o sea una parábola. Y para empezar voy a usar la suma de rectángulos finitos, no voy a usar infinitos, es decir, todavía no voy a usar la fórmula de Riemann, simplemente para que se entienda cómo se llega a ella. Entonces, lo primero que voy a hacer es hallar el ancho de todos los rectángulos, que va a ser igual, en concreto tengo 7 rectángulos. Entonces, para hallar ese delta de x, que es la base del rectángulo, tengo que saber los límites de esta parábola, que van a ser desde 0 hasta 2 en el eje x. Por lo tanto, tengo que 2 menos 0 y lo divido entre el número de rectángulos que tengo, que son 7. Entonces lo que tengo es 2, que es la distancia total, dividido en 7 partes iguales, o sea 2 séptimos. Si fuese 100 rectángulos o 1000 o infinitos, pues los llamaríamos n, 2 entre n. Bien, lo siguiente que tenemos que definir es quién es f de delta de x. En este caso tendríamos que definir de todos los puntos que para nosotros son la altura del rectángulo. En este caso estamos tomando siempre el punto que está más hacia la derecha y no el que está a la izquierda. En este caso el primer f de delta de x sería f de 2 séptimos, todo multiplicado por 2 séptimos, que es el delta de x, más la siguiente altura de el siguiente rectángulo sería la altura de x sub 2. ¿Qué punto va a ser? Pues va a ser 2 séptimos más 2 séptimos es igual a f de 4 séptimos, todo multiplicado por el delta de x, que es 2 séptimos. Y lo que estamos viendo aquí es que el 2 séptimos nunca va a cambiar, el ancho de cada rectángulo siempre es el mismo, así que ¿por qué no lo factorizamos? Entonces, para hallar la altura del triángulo número 3, básicamente lo que tengo que hacer es multiplicar 2 séptimos por 3, así como para hallar la altura del rectángulo número 2 multiplicamos 2 séptimos por 2 y aquí multiplicamos por 1. Y así sucesivamente, esto lo vamos a hacer 7 veces. Entonces lo siguiente que tendríamos que hacer es evaluar cada punto de estos en la función, que es x al cuadrado. Por lo tanto, podríamos decir que 2 séptimos, reemplazándolo por la x, pues tendríamos 2 séptimos al cuadrado. Y después tendríamos que evaluar 4 séptimos al cuadrado. Y así sucesivamente hasta el último número, que fue 14 entre 7 al cuadrado. Pero un momento, entonces hacer toda esta suma es necesaria. Se supone que estamos haciendo matemáticas y queremos hacer las cosas mucho más fáciles. ¿Quiere decir esto que si escogemos 100 rectángulos tendríamos que hacer 100 sumas? Pues no es así. Vamos a borrar todo esto y vamos a buscar un patrón que nos permita hacer esto mucho más rápido. Bueno, entonces si pensamos un poco más en lo que estamos haciendo, es básicamente f de, lo que estamos haciendo es multiplicar delta de x, que nunca cambia, por lo que sí cambia es k, o sea el número 1, 2, 3,
así hasta llegar a 2. Es decir, por eso en la fórmula se escribe delta x sub k, y lo que está dentro de la función como w sub k vendría siendo esto. El delta x que tenemos afuera como 2 séptimos nunca cambia, es la base del rectángulo, o el ancho si se quiere llamar. Entonces lo que tenemos que usar aquí para hacer esto mucho más corto es la notación sigma desde 1 hasta n, que sería el último rectángulo que vamos a sumar. En este caso son 7, así que vamos a ponerle 7. Entonces no nos queda más que evaluar delta x por k. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer, como ya sabemos cómo se trabaja con funciones, entonces vamos a reemplazar a x por delta x por k todo al cuadrado, es decir, k al cuadrado y delta x al cuadrado. Sigma queda igual de 1 hasta 7, todo multiplicado por 2 séptimos. Bien, ahora usando las propiedades de las sumatorias, puedo decir que este delta x, como siempre es el mismo número, 2 séptimos, lo voy a elevar al cuadrado y lo puedo multiplicar por el 2 séptimos que tengo afuera, o sea 4 por 2, 8, y este 7 al cuadrado me va a dar 49, que al multiplicarlo con el 7 que tengo aquí afuera me va a dar 343. Por lo tanto, dentro de la suma solo me va a quedar k al cuadrado, que es un valor que siempre va a cambiar. Entonces voy a hacer un paréntesis para explicar lo que quiere decir la suma de i al cuadrado. Básicamente reemplazamos i por el primer número, que es 1. La letra no importa, podemos usar k o j o más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, así hasta el número n. Lo mismo ocurre si tuviésemos la letra i. En el caso de que la función que estuviésemos evaluando no fuese x al cuadrado, sino que fuese x cuadrado más 2x, por ejemplo, pues nos va a quedar una suma también para resolver con una i. Y digamos que esto es mucho más fácil. Tendríamos 1 más 2 más 3, así hasta n. Pues bien, en este caso n es un número muy pequeño, 7, así que lo podríamos hacer 1 por 1. Pero ¿qué pasa si tuviésemos 1000 veces que hacer esa operación? Entonces existen estas fórmulas con las cuales se puede hacer estas sumas. Digamos que la primera de ellas es la más fácil de demostrar. Supongamos que sumar 1 más 2 más 3 hasta 100. Queremos escribir las sumas como lo hacíamos en la escuela. De esta forma sumamos cada número, es decir, el último sería 1. Es decir, aquí estamos haciendo esta suma 2 veces, ya que hemos escrito los números de 100 hasta 1 otra vez, pero bastaría dividirlo por 2 para obtener el resultado exacto. Pero lo que vemos aquí es que esta suma siempre va a dar 101, 99 más 2, 101, 98 más 3, 101, y el último número, la última suma, también va a dar 101. Y lo que vemos acá es que bastaría multiplicar 101 por 100, que es el número de veces que yo debo hacer esto, y dividirlo por 2 para obtener el resultado exacto, que es 5050. Se cuenta que así lo hizo Gauss cuando tenía 5 años y le pidieron en la escuela que sumara todos los números de 1 hasta 100. Digamos que esta no es una demostración formal, pero sí nos ayuda a deducir que la suma de todos los números, independientemente de su límite, o sea que lo vamos a llamar n, por n más 1 dividido entre 2. Bien, entonces voy a usar la calculadora para evaluar 7, en este caso lo reemplazo por n y obtengo el valor 140. Es decir, el resultado de esta suma es 140, que voy a multiplicar por 8 y que luego voy a dividir por 343. Y como resultado vamos a tener 3.26. Ese valor de 3.26 es aproximadamente igual al área bajo la curva de esta parábola de 0 hasta 2. Bien, yo puedo decir que este valor está por encima del valor real porque ya lo conozco, 8 tercios, lo cual es lógico porque estos rectángulos están por encima de esa gráfica.
Esos rectángulos también se pueden ubicar por debajo de esa gráfica. Como se puede ver, el primer rectángulo, para completar los 7, no se ve porque tiene una altura 0. La altura que estamos tomando ahora es la que está a la parte izquierda, no a la derecha como lo hicimos hace unos minutos. Con lo cual podemos decir que esto que habíamos escrito para los rectángulos que teníamos por fuera ya no nos va a servir. Es decir, la altura del último rectángulo la tenemos que tomar en x sub n-1, o sea, la altura que está al lado izquierdo, repito, lado izquierdo. Pero como esto ya no lo vamos a usar más, vamos a usar la fórmula. Vamos a ver entonces en qué cambia la fórmula si vamos a arrancar desde 0. Bien, entonces tenemos que delta de x lo podemos elevar al cuadrado porque la función sigue siendo la misma parábola. Acá, que también lo voy a elevar al cuadrado, pero no le voy a restar un 1 porque ya estoy empezando desde 0. Bien, entonces como podemos ver prácticamente no ha cambiado nada. Tenemos que afuera nos da 8 entre 343 y adentro tenemos un k al cuadrado desde 0 hasta 7. Lo que sí cambia es cómo vamos a usar la fórmula de la suma para k cuadrado cuando la suma empieza desde 0. Entonces lo que vamos a escribir es la fórmula para la suma de los i cuadrados. Vamos a escribir en lugar de n más 1, n menos 1. Reemplazando en la fórmula por 7, esto nos da 91. Bien, ahora 91 multiplicado por 8, como hicimos antes, dividido entre 343. Esto nos da aproximadamente igual a 2.12. Entonces nos da un resultado lógico que está por debajo de 8 tercios y por debajo de 3.26. Con lo cual se podría decir que si hacemos una especie de sándwich entre este valor y este valor, que es lo que se hacía en la antigüedad para determinar áreas de muchas figuras, entre ellas la circunferencia, pues obtendríamos el valor más exacto de... Bien, pero aquí no vamos a usar ningún sándwich para hallar un área exacta como se hacía antes, sino que vamos a usar la suma de Riemann y vamos a decir que n va a tender a infinito. Entonces voy a borrar esto, ya no lo necesito. Me voy a quedar simplemente con la fórmula del área y la fórmula del delta de x sub k. Bien, entonces lo que yo tenía era 2 menos 0, a este 2 que es el límite superior lo voy a llamar x sub k, y a esto y a lo que tenía como 0, que es el límite inferior, lo voy a llamar x sub 0, independientemente de si voy a empezar tomando la altura de los rectángulos a la derecha o a la izquierda. Ya sabemos que eso lo podemos arreglar después con la sumatoria y las fórmulas. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la base de todos los rectángulos. En este caso el límite superior es 2, entonces tenemos 2 menos el inferior, que es 0, dividido entre n. En este caso va a ser n. Así que el delta de x sub k va a ser 2 sobre n. Entonces solo nos queda hallar lo que aquí llamamos w de k, pero se puede llamar con la letra que quieran, que es básicamente multiplicar el delta de x sub k por k, que son el número de rectángulos que vamos a hacer. En este caso son n rectángulos, pues lo voy a llamar k. Entonces me voy a la ecuación de Riemann y voy a reemplazar los valores desde 1 hasta n. En este caso no importa si tomo por debajo o por encima los rectángulos, porque el valor que voy a obtener es exacto. Se supone que si voy a hacer infinitos rectángulos, el valor va a ser exacto. Entonces f de delta de x sub k es 2 sobre n por k, cierro paréntesis, ahora lo multiplico por el delta de x sub k, que es 2 sobre n. Bien, hacemos lo mismo que hicimos antes, reemplazar 2n dentro de la función x cuadrado, sería 2n al cuadrado por k al cuadrado. Este 2n lo puedo sacar de la sumatoria, así que no me queda más que elevar al cuadrado a 2 sobre n, o sea 4 sobre n al cuadrado. Lo puedo sacar de la sumatoria,
Sí lo puedo sacar de la sumatoria porque se supone que lo que yo estoy sumando son k al cuadrado. Entonces multiplicando 4 por 2, 8 y n al cuadrado por n, pues tenemos n al cubo. Bien, volvemos a lo mismo de antes, tenemos k al cuadrado que tenemos que resolver por una fórmula. Tenemos dos fórmulas, una para cuando la sumatoria empieza desde 0 y otra cuando empieza desde 1. Así que vamos a usar es n más 1. Entonces sabemos que esa fórmula da n más 1 por n, 2n más 1 y todo dividido entre 6. Esa es la suma de k cuadrado n veces. Bien, vemos que todo está en términos de n, así que se puede simplificar más. 8 sobre n al cubo que multiplica a n al cuadrado más n, todo multiplicado por 2n más 1 sobre 6. Todo esto se puede simplificar si multiplicamos miembro a miembro. Y al hacerlo lo que nos queda es esto que tenemos acá. Para que todo quede dentro del paréntesis en términos de n, pues voy a poner el 6 afuera y voy a poner el n al cubo adentro. Y bien, la magia de esta suma de Riemann es cuando n tiende a infinito, o sea, evaluar el límite a esta ecuación que tenemos acá. Pues bien, se supone que si este límite existe, esa va a ser el área de la región que estamos buscando. Y efectivamente este límite existe. Como ya sabemos resolver estos límites cuando n tiende a infinito, pues nos queda algo como esto. Y al evaluar infinito a este lado, pues esto es 0. Y a este lado también esto es 0. No nos queda más que 8 tercios, que es la respuesta exacta de el área bajo esa parábola desde 0 hasta 2.